es el meme del que se hacen los sueños. Cada 4 años se produce el halving de Bitcoin, que reduce el suministro de BTC recién minados y pone en marcha el cohete espacial. Unos meses después, ya estamos en la Luna. Suena demasiado bien para ser verdad, pero siempre funciona. ¿O no? Según la opinión de una empresa de capital riesgo especializada en el sector de las criptomonedas, el ciclo de 4 años del Bitcoin no solo ha dejado de funcionar este año, sino que lleva muerto casi una década. ¿De acuerdo? Morderemos el anzuelo. Ponte el cinturón y averigüemos si hay algo de cierto en todo esto. La empresa de capital riesgo que está detrás de esta afirmación es Outlier Ventures, con sede en Londres. La empresa se describe a sí misma como el principal acelerador Web3 del mundo y el inversor Web3 más activo por volumen de inversión. La cartera de Outlier incluye empresas como Brave, Fetch.ai y Ocean Protocol, y entre sus socios comerciales figuran Aptos, Filecoin, Hedera, Near, Polkadot, Polygon y Wormhole. Outlier fue fundada en 2014, así que lleva ese pedigrí de haber dado el primer paso antes que Ethereum. Probablemente no han durado tanto haciendo afirmaciones frívolas, así que veamos qué tienen que decir sobre el ciclo del Bitcoin. A principios de septiembre, Outlier publicó un artículo en su página web titulado "El halving de Bitcoin, el ciclo de 4 años ha muerto", escrito por el jefe de investigación Jasper Demer. En él defiende que el halving de Bitcoin ya no tiene un impacto fundamental en el precio del BTC y que esto ha sido así desde 2016. Entre los lanzamientos de los ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos y el máximo histórico previo al halving de este año, hemos oído algunas protestas acerca de que esta vez es diferente. No obstante, ¿decir que esta vez ha sido diferente cada vez desde 2016? Tenemos que admitir que eso es nuevo, así que nos quitamos el sombrero ante Jasper por su nuevo punto de vista. El artículo comienza con algunas observaciones sobre el precio del Bitcoin, por ejemplo, que BTC lidera y el resto del mercado de las criptomonedas le sigue. Este es uno de los principios más básicos del sector. A menos que pruebes suerte con las criptomonedas de muy pequeña capitalización que juegan en una liga propia, el destino de tu inversión depende de lo que haga BTC. El comportamiento del precio del Bitcoin ha tendido a seguir ciclos de 4 años de expansión y contracción, y la ortodoxia nos dice que estos ciclos están determinados por el halving de Bitcoin. Jasper explica las 2 razones principales de este pensamiento. La primera es una cuestión vinculada a los aspectos fundamentales del suministro. El halving reduce la cantidad de nuevo BTC que entra en circulación. Esto provoca una escasez relativa y una revalorización del precio, ya que la demanda supera a la disponibilidad. La segunda es psicológica. La mera percepción de escasez refuerza las expectativas de que el precio del Bitcoin aumente. Esto ya ha ocurrido anteriormente y ha convertido al halving de Bitcoin en una noticia. La atención de los medios magnifica la narrativa alcista del halving y la demanda tiende a aumentar. Según el artículo, el factor fundamental que impulsa el comportamiento del precio del BTC ha sido irrelevante durante los 2 últimos ciclos. La noción del ciclo de mercado de 4 años, basado en el halving de Bitcoin, es básicamente palabrería en este momento, afirma Jasper. No obstante, subraya que esto no hace que Outlier Ventures sea pesimista con respecto a las criptomonedas. El artículo comienza su argumentación en contra de la teoría del ciclo, señalando la inusualmente débil evolución del precio del Bitcoin desde el halving de este año. Durante los 125 días posteriores al halving, el BTC había subido una media del 22% en ciclos anteriores o épocas, como se denominan técnicamente. Pero esta vez, el Bitcoin ha bajado un 8%. Como referencia, actualmente estamos en la 5ª época, es decir, el periodo de 4 años entre cada halving. La 5ª época ha demostrado ser la peor de la historia para el precio del BTC. Nunca antes en la historia del Bitcoin había bajado BTC durante los 125 días tras el halving. Esto no suena demasiado bien, pero merece la pena echar un vistazo más de cerca a los datos que respaldan esta afirmación.
Jasper utiliza la marca de 125 días después del halving como punto de referencia, pero también comparte un gráfico que muestra otros puntos en las épocas segunda y quinta. La quinta época es decepcionante hasta ahora, pero se podría decir lo mismo de la tercera. Pasó la mayor parte de los primeros 100 días por debajo del precio de partida. Además, si nos fijamos en el cambio de precio desde el día 100 hasta el día 125, la cuarta y la quinta época experimentaron movimientos de precios similares. El BTC se desplomó un 15% en ambas ocasiones. En general, esta tabla nos muestra bastante volatilidad y solo 4 épocas, por lo que podría decirse que aquí no hay suficiente información para extraer conclusiones. No obstante, Jasper tiene muchos más gráficos en la manga, así que sigamos adelante. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40,000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. A continuación, el artículo habla de las recompensas diarias por bloque de Bitcoin. Estas son, por supuesto, las que se reducen a la mitad en el halving, por lo que merecen mucha atención. Al reducir a la mitad la recompensa por bloque para los mineros, la red reduce el ritmo de creación de nuevos BTCs. Esto reduce el nuevo suministro que entra en el mercado, ralentizando así el camino hacia el suministro máximo de 21 millones de BTCs. Como puedes ver en este gráfico, el ritmo de emisión de BTCs se ha reducido drásticamente desde épocas anteriores. Aparte de la reducción de la inflación, el principal argumento del impacto del halving en el mercado es su efecto en la economía de los mineros. Tras el halving, los mineros tienen que adaptarse a un entorno de menores márgenes. Es posible que ya no puedan permitirse invertir en el hardware más moderno, lo que hará que sus operaciones sean menos eficientes que las de sus competidores y reducirá su rentabilidad. Los mineros que se encuentran en pérdidas a menudo venden reservas para seguir funcionando hasta que la minería vuelva a ser rentable. Dependiendo de la salud de estas reservas, algunos mineros pueden acabar cerrando y sus operadores pueden ir a la quiebra. Esto reduce la tasa de hash y la dificultad de la minería de la red, haciendo que la minería sea más rentable para los mineros que sobrevivan. Todo esto es muy importante para los mineros, pero ¿qué significa para el precio del BTC? El artículo imagina un escenario extremo en el que tras el halving los mineros venden inmediatamente todas sus nuevas recompensas por bloque. Esto nos permite aislar el nuevo suministro de BTC como variable y determinar su impacto en el mercado. Recuerda que es la reducción de este nuevo suministro procedente de los mineros lo que se supone que crea escasez y hace subir los precios. Pero cuando observas el impacto potencial en el mercado de que todos los mineros vendan sus recompensas diarias por bloque de BTC, parece ser insignificante. Esto se ilustra en un gráfico que muestra la recompensa diaria total por bloque en dólares obtenida por todos los mineros, dividida por el volumen total negociado en el mercado en dólares. Hasta mediados de 2017, las recompensas diarias por bloque de los mineros ascendían a más del 1% del volumen total de BTC negociado. A medida que el mercado ha crecido y han continuado los halvings, esta cifra ha disminuido drásticamente. Hoy en día, la presión de venta combinada de todos los mineros vendiendo inmediatamente todas sus recompensas diarias por bloque representaría solo el 0.17% del volumen total del mercado. El artículo reconoce que esto no tiene en cuenta las reservas de recompensas por bloque de los mineros que pueden venderse parcialmente tras el halving. No obstante, demuestra que la idea de un shock de suministro creado por el halving no es realista. O mejor dicho, es un shock que solo sienten los propios mineros. El motivo es que las recompensas diarias por bloque, tanto antes como después del halving, son una proporción minúscula del volumen de BTC negociado cada día. Por cierto, si te está gustando el vídeo,
Pulsa el botón de me gusta, asegúrate de que estás suscrito y de que también tienes activada la campanita de notificación para no perderte nuestros próximos vídeos. A continuación, el artículo se centra en la fase previa al halving. Este periodo está relacionado con su impacto psicológico, ya que la proximidad del halving se percibe como un catalizador alcista. Por ello, el optimismo y la demanda de BTC pueden aumentar antes del día del halving. A primera vista, este parece haber sido el caso a principios de este año. Durante los 200 días anteriores al halving de 2024, el BTC multiplicó su valor por casi 2.5 veces. Fue un avance previo al halving que no se veía desde la segunda época, cuando la dominancia del Bitcoin era del 99%. Compáralo con los 200 días anteriores al halving de 2020, cuando el BTC apenas se movió. Pero seamos sinceros, el halving no ha sido la única gran historia de las criptomonedas este año. Tenemos que considerar el factor ETFs. El lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos en enero creó una enorme presión compradora, unos 915.000 BTCs hasta la fecha. La mayor parte de esta compra tuvo lugar durante el primer trimestre, haciendo subir los precios tan rápidamente que podría decirse que deformó el ciclo actual, incluido el halving. El artículo plantea el argumento de que los ETFs no hicieron más que impulsar la demanda y el comportamiento del precio que suelen observarse con el halving. Jasper rechaza este argumento basándose en que los ETFs y el halving son catalizadores independientes cuyo impacto puede evaluarse por separado. Citamos: no son mutuamente excluyentes y si el halving aún tuviera importancia, deberíamos haber visto un comportamiento del precio significativo tras ese doble catalizador. A continuación, comparte un interesante gráfico que muestra el comportamiento del precio del BTC en el periodo de 200 días antes del halving, comparado con los volúmenes de búsquedas de Google de los términos halving de Bitcoin y ETFs de Bitcoin. El gráfico muestra que la subida de BTC este año fue significativamente más alcista que la media de las épocas 2, 3 y 4. Además, puedes ver que las búsquedas en Google de halving de Bitcoin no empezaron a dispararse hasta mucho después de que BTC alcanzara su máximo en marzo. Esto sugiere que el hype en torno al halving no fue el motor de la enorme subida de BTC durante el primer trimestre. A continuación, el artículo presenta el rendimiento del precio del BTC durante los 100 días posteriores a cada catalizador, es decir, 100 días después del lanzamiento de los ETFs y 100 días después del halving. En el periodo posterior a los ETFs, BTC obtuvo una ganancia del 36%, pero en el periodo posterior al halving, BTC subió solo un 7%. Por tanto, parece claro que el lanzamiento de los ETFs fue un catalizador más significativo para el comportamiento del precio que el halving. ¿De acuerdo? Los ETFs fueron el factor relevante para el comportamiento del precio este año y el halving no lo fue tanto. Parece correcto. Pero entonces el artículo hace una afirmación más sorprendente, que el halving no ha tenido un impacto significativo en el mercado de las criptomonedas desde 2016. ¿Pero qué dices? Pues bien, si volvemos al gráfico que muestra el impacto en el mercado de que todos los mineros vendieran inmediatamente sus recompensas por bloque de BTC, podemos ver a dónde quiere llegar Jasper. Una vez más, este gráfico muestra la recompensa diaria total por bloque, en dólares, obtenida por todos los mineros dividida por el volumen total negociado en el mercado, en dólares, para evaluar el impacto potencial en el mercado si todas las nuevas recompensas por bloques se vendieran inmediatamente. Parece que alcanzó un máximo de alrededor del 5% a mediados de 2015 y disminuyó bruscamente durante el resto de la década de 2010. En el halving de 2016 estaba en torno al 1%. En 2019 el gráfico se había aplanado por completo y desde entonces ha oscilado en un rango entre el 0% y el 0.2%. Si la recompensa diaria por bloque de BTC disminuye cada época y el volumen diario negociado de BTC aumenta a medida que el mercado madura, el impacto en el mercado de los mineros que venden nuevas recompensas por bloque tenderá inevitablemente a cero. Si representas estos datos en un gráfico y los comparas,
podrás ver una fuerte correlación inversa entre la disminución de las recompensas por bloque y el aumento del volumen de negociación. Este fenómeno fue más pronunciado durante la tercera época, de 2016 a 2020. Durante ese periodo, el volumen pasó de menos de 1.000 millones a más de 40.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, las recompensas por bloque disminuyeron de alrededor del 1% del volumen diario negociado a menos del 0.1%. Basándose en estos datos, Jasper tiene razón. El volumen de negociación ha aumentado tanto que, en comparación, las recompensas diarias por bloque parecen irrelevantes. En este sentido, mediados de 2017 parece que las recompensas por bloque no fueron una proporción insignificante del volumen. No obstante, es importante considerar la causa del aumento del volumen de negociación a lo largo del tiempo. Los defensores de la teoría del ciclo de 4 años impulsado por el halving podrían argumentar que el halving, ya sea por la reducción del suministro de BTC o por el mero poder narrativo, es responsable del aumento del volumen de negociación. Desde este punto de vista, el aumento del volumen de negociación a medida que disminuyen las recompensas por bloque es una prueba del impacto del halving en el mercado. Ese es literalmente el objetivo. Menos suministro fresco, más hype y nueva demanda, los precios suben. ¡Voilà! El efecto halving. Este artículo pretende desacreditar esta idea y, como tal, Jasper ofrece una explicación alternativa de lo que impulsó el aumento del volumen de negociación de BTC durante la tercera época. Te daremos una pista. Empieza por la letra E. Si has dicho EOS, no has acertado. Por supuesto que nos estamos refiriendo a Ethereum. En 2015, justo antes de la tercera época, se lanzó Ethereum, que introdujo por primera vez los contratos inteligentes en el sector. Esto allanó el camino para la locura de las ICOs, que trajo una explosión de nuevas criptomonedas al mercado por primera vez. Como dice el artículo, Ethereum y la locura de las ICOs, citamos, impulsaron el volumen de negociación a todos los ámbitos del mercado de activos digitales, incluido al BTC, e incentivaron a los exchanges a madurar más rápidamente, permitiéndoles incorporar usuarios más fácilmente y procesar mayores volúmenes de negociación. Esto nos parece un catalizador más convincente que el halving de Bitcoin, pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasó en 2020? BTC multiplicó su valor 6.6 veces durante el primer año tras el halving de 2020. ¿Coincidencia? Pues bien, Jasper tiene otra explicación alternativa para la explosión del volumen de negociación que vimos en 2020 y 2021. Dice que la verdadera razón del rally fue la expansión del suministro de dinero de los Estados Unidos que precedió al halving de mayo de 2020. En vísperas del halving de Bitcoin en 2020, el suministro de dinero de los Estados Unidos aumentó casi un 25% interanual como resultado de las políticas de respuesta a la pandemia del gobierno. Como dice el artículo, citamos, el suministro de dinero de los Estados Unidos se incrementó a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna de Occidente, alimentando la especulación y la inflación en varias clases de activos, incluidos los inmobiliarios, la renta variable, el capital privado y los activos digitales. Esto también está representado en un gráfico que muestra claramente cómo el monstruoso rally del Bitcoin siguió de cerca la expansión del suministro de dinero durante la pandemia. Así pues, aunque 2020 fue un año de halving, hubo un catalizador macroeconómico mucho mayor que hace que el halving parezca un poco menos importante. A continuación, el artículo aborda la cuestión del ratio de suministro de los mineros. Como referencia, se trata del total de BTC en manos de los mineros dividido por el suministro total de BTC, o en otras palabras, qué parte del suministro está en manos de los mineros. El gráfico que compartimos aquí muestra una tendencia a la baja muy clara a partir del segundo trimestre de 2022, cuando el ratio de suministro de los mineros rondaba el 9.75%. Ahora está en torno al 9.2%. No es ninguna sorpresa porque los mineros tienen que vender en algún momento y podrán extraer menos BTC nuevos a medida que avance el calendario de los halvings. Es difícil que esta tendencia bajista se invierta a menos que los mineros empiecen a comprar cantidades enormes de BTC.
Curiosamente, este ha sido el caso de al menos un minero este año. En julio, Marathon Digital compró BTC por valor de $100 millones y dijo que planea comprar más. Esto es exactamente lo contrario de lo que haría un minero si se viera presionado por el halving y capitulara con sus reservas para mantener las luces encendidas. Es sorprendente, casi como si hubieran visto venir el halving y se hubieran preparado para ello. Por cierto, si te preguntas por qué demonios compraría Bitcoin un minero, quizá te interese saber que el precio de minar un BTC este año ha estado constantemente por encima del precio de mercado del Bitcoin desde el halving. En mayo, el coste de minar un Bitcoin superó los $94.000. De todas formas, para que el halving tenga un efecto real sobre el precio del Bitcoin, aparte de su poder narrativo, la cantidad de BTC que se comercia a nivel mundial tendría que hundirse. Podemos imaginar, por ejemplo, dentro de 10 años, que se habrá perdido mucho más BTC y quizá algunos gobiernos estén holdeando con manos de diamante una parte significativa del suministro. En un escenario así, la venta de las recompensas de los bloques nuevos y de las reservas más antiguas por parte de los mineros podría suponer una proporción ligeramente mayor del total de BTC negociado que en la actualidad. No obstante, durante los próximos 10 años tendrán lugar otros 2 halvings, así que para ser sinceros, no esperamos que los mineros muevan el mercado en gran medida, a menos que quiebren y liquiden todas sus reservas. En general, es un caso convincente el que tenemos aquí. El halving es un catalizador atractivo y sencillo. En la corta historia de Bitcoin se ha alineado con otros catalizadores alcistas importantes, lo que permite cierto debate sobre su impacto real. Pero cuando observas la cantidad de BTC que extraen y venden los mineros en comparación con el tamaño general del mercado, la respuesta queda clara. Es una proporción demasiado pequeña para ser un catalizador fundamental importante. Lo que sí tiene importancia es el poder de su narrativa. En resumen, sería prudente centrarse en las fuerzas macroeconómicas en lugar de confiar en el ciclo de 4 años. Bitcoin es ya demasiado grande para funcionar según su propio calendario y para los que no pertenecemos a la industria de la minería, el halving parece cada vez más irrelevante. Los halvings anteriores han coincidido con cambios sísmicos como el nacimiento de Ethereum y la impresión a gran escala de dinero por la pandemia. Por tanto, no hay garantía de que sigamos viendo un acontecimiento macro alcista cada 4 años. Basta con mirar a 2024. Claro, están los ETFs, pero últimamente han estado bastante tranquilos. Ahora todos estamos desesperados porque la Reserva Federal abra el grifo y rezando para que se mencione a las criptomonedas en un debate presidencial. ¿Quién sabe? La quinta época podría ser un clavo en el ataúd de la teoría del ciclo de 4 años. Por si las dudas, que te quede claro que este no es un vídeo bajista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Haznos saber en los comentarios lo que piensas sobre este ciclo de 4 años impulsado por el halving. ¿Es real? Déjanos un me gusta si crees en este catalizador macroalcista y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para no perderte nuestros próximos videos. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.